Señor, te damos gracias esta mañana. Podemos acercarnos con confianza y con seguridad a tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder una vez más abrir el texto, una vez más abrir la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, que es suficiente, que es autoritativa para poder ministrar nuestra vida, para poder convertir nuestra alma. Y suplicamos, Señor, que esta mañana hables a nuestras vidas. Dame gracia a mí para comunicar el Evangelio. Dale gracia a tus hijos para escuchar el Evangelio. Y aun si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, yo pido que tú des gracia para salvación y para creer en el anuncio del Evangelio. Los que estamos aquí estamos conscientes que somos pecadores, que necesitamos a un gran Salvador, y por eso acudimos a la roca de nuestra salvación. Te damos gracias por tus bondades y tus misericordias a lo largo de esta semana. Te damos gracias por cada favor, por cada obra tuya portentosa alrededor de nuestras vidas, y suplicamos ahora que ministres nuestras almas, nuestro corazón, y nos llenes con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abra su Biblia al libro de los Hechos, y vamos a usar nuestra Biblia demasiado esta mañana, así que simplemente mantente en el libro de los Hechos desde el capítulo 1. Hoy voy a terminar el mensaje en esta serie que hemos estado considerando, basada en el libro de los Hechos. Iniciamos esta aventura en marzo del 2017 y hemos estado aquí más de 2 años considerando el libro de los Hechos. Este es el mensaje 75 que hemos tenido alrededor del libro de los Hechos. Ya hemos estudiado expositivamente ese libro. Entonces ahora simple y sencillamente me hice una pregunta para llegar al texto esta mañana. ¿Cómo yo como creyente, cómo tú como creyente, como gente que ha nacido de nuevo, necesitamos responder al mensaje que en el libro de los Hechos hay? Entendemos que el Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios. Entendemos que el Espíritu Santo estaba moviéndose de una manera vertiginosa alrededor del libro de los Hechos. Pero ¿cómo un lector como tú y como yo podemos responder al libro de los Hechos? Entonces voy a regresar a algunas consideraciones que he hecho a lo largo de esta serie para enfatizar algunas doctrinas que son importantes, que nosotros mantengamos con claridad en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces debo recordar un par de cosas antes de llegar a ello. Primero, tengo que recordar que el libro de los Hechos tan solo es la narración que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, la narración de los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Es decir, no hay más ahí. Lo que tú tienes ahí es 3 décadas de historia de la iglesia primitiva. Y una vez que eso termina, y bueno, ni siquiera termina, hemos estado considerando una serie paralela a cuando hemos estado ahí en Hechos, ni siquiera termina el libro de los Hechos cuando las cartas comienzan a ser escritas. Por esta razón, en algún momento es que comenzamos a considerar el mensaje de las cartas paulinas, y ya hemos revisado básicamente que Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses, escribió 2 cartas a los corintios, por lo menos que están en nuestro canon o en nuestras Biblias. Escribió la epístola a los romanos, que es un resumen del Evangelio dado por Pablo allí para los hermanos en Roma. Y hemos dejado a Pablo, en la semana pasada, hemos dejado a Pablo preso en Roma, y desde esa cárcel Pablo escribe 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces voy a retomar esta serie el próximo domingo que venga a predicar, y consideraremos estas 4 cartas, por lo menos de forma general, para saber cómo llegar a ellas. Y después pues estaré a 3 cartas de terminar el pensamiento paulino, así que revisaré las cartas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda, solo para que tengas un concepto general de lo que estaba pasando en estos años de la iglesia. Entonces, regresemos a donde todo comenzó, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y quisiera que
al llegar a este texto nosotros recordáramos que lo que tenemos aquí es básicamente la brújula que hemos seguido en el libro de los Hechos. Si puedes leerlo conmigo, no importa la versión que tú tienes, pero leamos este capítulo 1, verso 8. Acompáñame a leerlo en voz audible esta mañana. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que tú tienes aquí es la agenda del Espíritu Santo. La agenda que básicamente el Señor Jesús al ascender está dando a sus apóstoles y les está diciendo: este es mi plan para edificar mi iglesia. Me van a ser testigos en Jerusalén, me van a ser testigos en toda Judea, me van a ser testigos en toda Samaria y entonces irán hasta lo último de la tierra. Lo que Hechos de los Apóstoles nos reporta es básicamente cómo esto sucedió. Capítulo 1 al capítulo 7, han pasado algunos años y la iglesia era eminentemente judía y no salía de Jerusalén. Y tan solo esto era la primera parte de lo que Dios quería que esta iglesia hiciera. Y pareciera ser que los apóstoles o no entendieron el plan de Dios, o se tardaron en entenderlo, o simple y sencillamente ellos encontraron cierta comodidad en Jerusalén. Tuvo Dios que traer persecución a la iglesia en Jerusalén para que entonces el evangelio dejara de ser judío y capítulo 8 el evangelio llegara a Samaria. Entonces lo que tienes aquí es el plan de Dios, la agenda de Dios. Vean qué diferente puede ser siempre la agenda de Dios versus nuestra agenda. Siempre encontramos estos choques. Lo que yo quiero hacer versus lo que Dios quiere hacer. Lo que yo pretendo que debo hacer para servir al Señor y lo que Dios me está llamando a hacer para servirlo. Y la realidad de nosotros es que somos tan cómodos para servir al Señor. Queremos siempre nuestra zona de comodidad. Cuando quizás estás pensando en hacer misiones, por ejemplo, dices: sí, yo quisiera ser misionero en San Diego, California. Quisiera ser misionero en Hawái, quisiera ser misionero en la Riviera Maya, pero nunca estás pensando en ir a una etnia donde tienes que caminar y ir en una mula, porque eso no está de acuerdo a nuestra zona de comodidad. Esto fue lo mismo que pasó a los hermanos en la iglesia primitiva. Estaban tan cómodos en Jerusalén, estaban tan cómodos con su familia, estaban tan cómodos en su ciudad, estaban tan cómodos con su comida, con sus tradiciones y con sus leyes, pero esta no era la agenda de Dios. La agenda de Dios es que ellos dejaran su comodidad. Y querido hermano, eso sigue siendo una realidad para ti y para mí. La agenda de Dios siempre choca con nuestra comodidad. El llamado a ser cristianos no es un llamado a la comodidad, no es un llamado a una vida fácil, liviana o ligera. Siempre el llamado de Dios a nuestras vidas incluye sacrificio. Siempre el llamado de Dios a nuestras vidas incluye que nuestras fuerzas se van a desgastar, que nuestra vida misma se van a desgastar, y por esa razón es que somos tan hipócritas cuando recitamos pasajes como Gálatas 2:20. Todos aquí, o la mayoría de nosotros, pudiéramos recitar juntamente con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero pasar de recitar este versículo a poder identificarme verdaderamente con el Cristo que sufrió en la cruz, a poder identificarme con el hombre del cual hemos estado hablando por semanas, dista mucho. Entonces tenemos aquí para nosotros el plan de Dios. El doctor Van Egen nos desafía con la enseñanza de los Hechos con el siguiente resumen. Escucha, porque eso resume básicamente lo que hemos considerado. No puedo aceptar las actitudes racistas, pues Dios ama a todo el mundo. Adoptaré una orientación misionera para mi vida. Dejaré que el Espíritu Santo me enseñe y capacite para ser testigo de las buenas nuevas. Seré abierto a la transformación del Espíritu Santo. Predicaré el Evangelio del Reino en palabras y en hechos.
Demostraré el denuedo del Espíritu Santo frente a la presión y la persecución. Seré trinitario en mi concepto de Dios. Querré conocer al Mesías del Antiguo Testamento. Aprenderé a vivir una vida de oración, tanto individual como corporal. Desearé un caminar cada vez más profundo con Dios. Usaré mis dones espirituales para la extensión del reino. Viviré por la gracia de Dios. Adoraré a Dios junto con otros miembros del cuerpo de Cristo. Buscaré maneras de cooperar con otros en la misión de Dios al mundo a través de la capacitación del Espíritu Santo. Comprenderé que toda mi vida ha de estar involucrada en ser testigo de la gracia de Dios. Y este es el desafío, o este tan solo es un pequeño resumen de lo que hemos considerado. Ahora, simple y sencillamente, necesito recordar un par de cosas. Y lo primero es que el estilo literario del libro de los Hechos es una narración. Anota esto en tus bosquejos si es que tienes uno. El estilo literario es una narración. En este sentido debemos entender que muchas de las cosas que leemos en el libro de los Hechos no es normativo. Es decir, nos está narrando eventos. Después del libro de los Hechos, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para que escribieran doctrina. Es decir, eso lo encontramos en las epístolas. Las cartas que Pablo, las cartas que Juan, que Pedro, que Santiago, que Judas escribieron después de la narración del libro de los Hechos son doctrina. Y entonces lo que nos gobierna como la iglesia del Señor es la doctrina, no la narración. Entonces, cuando hablábamos de esto, decíamos que hay un tremendo conflicto cuando tomas el libro de los Hechos como doctrina, porque entonces haces que una narración domine tu vida o tu caminar en el Señor. Ahora, lo que sí tengo que aclarar es que, sin embargo, aunque es una narración, hay principios en el libro de los Hechos que siguen operando para nosotros. Por ejemplo, discipular a otros creyentes sigue operando para nosotros. Ganar almas sigue operando para nosotros. Edificar nuevas obras sigue operando para nosotros. Hacer misiones sigue operando para nosotros. Pero hay otras muchas cosas en el libro de los Hechos que no son una norma para nosotros. De esa manera debemos distinguir y proclamamos entonces que debemos distinguir, lo didáctico de lo narrativo. Y de esta manera consideramos que lo didáctico debe regular nuestra vida, no lo narrativo. Nunca de forma inversa. Cuando nosotros como creyentes somos gobernados por lo narrativo y hacemos a un lado lo didáctico, erramos. Un gran problema en nuestros días es cuando algunos cristianos están siendo gobernados por lo narrativo o lo normativo. Por ejemplo, y voy a referirme a muchas cosas del libro de los Hechos para que tengas una idea. No es una norma que nosotros tengamos que celebrar reuniones en la noche y tengamos que predicar toda la madrugada como Pablo lo hizo. ¿Se acuerdan? Pablo estaba predicando en un segundo piso, por lo menos eso es lo que entendemos, y estuvo predicando toda la noche y estuvo ahí toda la madrugada. Imagínense que nosotros decimos, esta es la verdadera y la auténtica iglesia del Señor Jesucristo, por eso a partir de la próxima semana nuestra reunión va a empezar a las 10 de la noche y va a terminar a las 7 de la mañana. Bueno, es una narración, pero no tiene que ser una norma. Tampoco es una norma que si alguien se queda dormido y se cae de la segunda planta, yo voy a tomar el lugar de Pablo y voy a bajar a orar por él y él va a resucitar. No es una norma, es una narración. ¿Se da cuenta? Entonces, el libro de los Hechos simple y sencillamente nos presenta eventos. Lucas nos narra algunos eventos que pasaron en estos 30 años y nosotros tenemos que cuidar de no hacer de estos eventos algo normativo o algo doctrinal. Aunque el libro de los Hechos no es eminentemente un libro doctrinal, incluye doctrinas, eso sí, lo vamos a considerar ahora mismo. Warren Wiersbe dijo que Lucas
relata lo que Jesús hizo en su cuerpo humano, en el Evangelio que lleva su nombre, y en Hechos relata lo que Jesús continuó haciendo y enseñando mediante su cuerpo espiritual. De hecho, cuando estudias lo que Lucas escribió, los estudiosos dicen que realmente es un solo libro, y llaman a Lucas el tomo 1 y llaman a Hechos el tomo 2. Está dedicado al mismo personaje, oh excelentísimo Teófilo. En uno habla de el cuerpo de Jesús siendo lacerado y entregado por nosotros para nuestra salvación, y en el tomo 2 habla de lo que el cuerpo de Cristo está haciendo para continuar extendiendo la obra. Entonces la obra de Lucas conecta la misión entre Jesús y su iglesia. Esto es lo que Lucas hace. Y entonces lo que comenzamos a considerar es cómo el Evangelio se abrió paso en el libro de los Hechos a través de barreras geográficas, a través de barreras religiosas, a través de barreras raciales y nacionales. Y no hubo nada que pudiera detener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo es que el Evangelio inicia en Jerusalén con la llenura del Espíritu Santo y termina con la crónica de Lucas a la vida de Pablo con gran libertad y sin impedimento, como leíamos al final del capítulo 28, siendo compartido en el mismo corazón del Imperio Romano. Ahora, si usted me ha seguido y tuviésemos que decir qué es lo que está pasando en el libro de los Hechos, hay una realidad. Lo que está pasando en el libro de los Hechos es que Dios ha desplegado su agenda basado en la persona y en la obra de Cristo Jesús, y enviando a su Espíritu Santo para que la iglesia pueda hacer el trabajo del ministerio. Capítulo 1 del libro de los Hechos, lo que nosotros tenemos es la ascensión del Cristo resucitado y la promesa de que Él va a enviar a su Espíritu Santo. Capítulo 2, lo que nosotros tenemos es el cumplimiento de esa promesa viniendo a los 120 que estaban reunidos en Jerusalén, siendo llenos del Espíritu Santo. Pedro es inspirado por Dios para predicar por primera vez lo que se conoce como el primer mensaje cristiano en el libro de los Hechos, y cuando Pedro está ahí en Jerusalén predicando, su proclamación es la proclamación de los profetas de antaño, la proclamación de Juan el Bautista, la proclamación de Jesús al decir: arrepentíos, conviértanse al Señor. Hechos capítulo 3, rápidamente Pedro y Juan van al templo a orar, a buscar la presencia de Dios. Un cojo está a su encuentro, él pide limosna a ellos y Pedro puede proclamar: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te lo damos, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Se dice de este pasaje que los siglos pasaron y la iglesia podía decir: tenemos oro y tenemos plata, pero lo que ellos no podían decir es: levántate y anda. Este fue el mensaje de los apóstoles. Capítulo 4, lo que tú tienes es una persecución desatada sobre los santos en Jerusalén, ocasionada simple y sencillamente porque un cojo había andado. Cuando todo parecía ser magnífico y excelente en la iglesia de Jerusalén, los enemigos externos comenzaron a atacar a través de la persecución a la iglesia. Los apóstoles por primera vez están ante el concilio en Jerusalén y ellos tenían esta promesa de parte de Jesús: no se preocupen qué dirán, yo enviaré a mi Espíritu Santo para que Él pueda dar testimonio de mí frente a cualquiera. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 4. Pero inmediatamente en Hechos capítulo 5 lo que nosotros tenemos es el ataque de Satanás, ya no a través de agentes externos, el ataque de Satanás desde el seno de la iglesia, los enemigos internos de la iglesia. Y siempre que pensamos en los enemigos internos de la iglesia, lo que nosotros tenemos es pecado. En esa maravillosa iglesia de Jerusalén, en ese primer amor de la iglesia de Jerusalén, se asoma Ananías y Zafira para hacer brillar la pecaminosidad del corazón humano.
Y Dios tiene que juzgar a través de Pedro el pecado de esa pareja. Alguien aún pudiera decir, ¿qué Dios tan duro del Nuevo Testamento? Mi hermano, la Biblia nos aclara y nos dice algo. El Señor nos cela y su celo es un celo santo. La causa por la que en el capítulo 5 tenemos algo tan dramático pasando al interior de la iglesia es porque Dios cela a los suyos, y la función de la disciplina es entonces purificar su iglesia. Hechos capítulo 6 tenemos un conflicto que muchas veces no entendemos. Al parecer las viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles y la gente que estaba en aquella iglesia tiene que tomar una decisión, y la decisión unánime es: levantaremos 7 diáconos, 7 servidores de las mesas. La realidad era la siguiente: si los apóstoles comenzaban a administrar todo lo que se había venido a ellos por causa de la obra del Espíritu Santo, descuidarían lo más importante, el ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Y es así como hombres llenos del Espíritu Santo llegan a ser los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 7 encontramos más persecución para la iglesia primitiva y el maravilloso mensaje de Esteban siendo alzado y siendo predicado y siendo glorificado, el Mesías desde el Antiguo Testamento. Y la única utilidad y beneplácito que Esteban tuvo aquel día en Jerusalén fue morir por la causa de Cristo. Hechos capítulo 8, lo que nosotros vemos es que, ocasionado por la muerte de Esteban, una persecución se desata sobre Jerusalén y muchos salen de Jerusalén para extender el reino de los cielos. Los únicos que se quedan, o que por lo menos Lucas nos dice que se quedaron, fueron los apóstoles. Entre esos que salieron sale Felipe, y Felipe va a Samaria. Y lo que Felipe provoca en Samaria cuando predica el Evangelio es muy similar a lo que pasó cuando Pedro predicó el Evangelio en Jerusalén. El Espíritu Santo es enviado a los samaritanos, y entonces nosotros tenemos el segundo Pentecostés en el libro de los Hechos. Tenemos primero en capítulo 2 el Pentecostés judío, tenemos ahora en capítulo 8 el Pentecostés samaritano. Hechos capítulo 9 nos vuelve a mostrar que Dios no se mueve por nuestra agenda, sino usa su propia agenda. Y cuando un hombre que había estado cuidando la ropa mientras los judíos celosos mataban a Esteban, va camino a Damasco para aprender y para matar a más cristianos, Cristo glorificado, el Cristo resucitado, sale a su encuentro y lo rescata, mostrándonos que la agenda de Saulo de Tarso era tan distinta a la agenda que Dios tenía. Hechos capítulo 10, nosotros vemos cómo es que Pedro es llamado por el Espíritu Santo nuevamente para ir a la casa de un gentil, ir a la casa de Cornelio y compartir el mensaje del Evangelio. Y cuando él predica el mensaje del Evangelio, Pedro es chocado con una realidad. Lo que había pasado en Hechos capítulo 2 ahora está pasando también entre los gentiles. Así que aquí tenemos el tercer Pentecostés del libro de los Hechos. El primero en el capítulo 2 con los judíos recibiendo el Espíritu, el segundo en el capítulo 8 con los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo, y ahora en casa de un gentil el Espíritu Santo también ha descendido sobre aquel lugar. Hechos capítulo 11 nos reporta cómo es que este evangelio que está siendo predicado por los que salieron el día que Esteban murió está yendo a lugares inesperados. Y de esa manera el mensaje del Evangelio llega a una ciudad y a una iglesia que se convertiría en una clave para las misiones en los próximos capítulos. El Evangelio llega a Antioquía de Siria. Hechos capítulo 12 nos reporta más persecución, y entre esa persecución vemos a un hombre perverso, Herodes, queriendo afectar y queriendo dañar a la iglesia y mandando entonces asesinar a Jacobo en Jerusalén. Y sin embargo, al final nosotros tenemos la clase de lección que siempre Dios nos da. Herodes es muerto, comido por gusanos, pero inmediatamente después Hechos nos dice algo, pero la iglesia seguía prevaleciendo.
Y esto nos acerca entonces en Hechos capítulo 13 a lo que nosotros conocemos como el primer viaje misionero. Y Pablo y Bernabé salen juntos desde Antioquía una vez que estando ministrando al Señor, el Espíritu Santo los convoca para hacer misiones a lugares donde la palabra no había sido comunicada. Ellos regresan a Antioquía de Siria. Cuando regresan a Antioquía de Siria, ellos tienen que ir a Jerusalén, porque ahora hay un problema. El Señor estaba ganando gentiles, pero en Jerusalén, que era la cuna del cristianismo, los judíos no entendían cómo esto estaba pasando. Así que suben a Jerusalén. Lo que nosotros tenemos en el capítulo 15 es el primer concilio de la iglesia, y entonces ellos salen con la respuesta y la solución que habían dado los santos en Jerusalén, porque los santos en Jerusalén se dieron cuenta de algo: el Señor está salvando, y parece ser que no somos los únicos a los que está salvando samaritanos, está salvando gentiles. Así que Pablo en el capítulo 16, una vez que regresa a Antioquía, retoma el segundo viaje misionero. Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos. Pablo dice: no llevemos a Juan Marcos. Hay una pequeña discusión entre ellos, así que en vez de que haya un equipo ahora en misiones, hay dos. Bernabé por su lado, con Juan Marcos como su discípulo. Pablo toma consigo a Silas y comienza a hacer su gira misionera. Termina en el capítulo 18 con Pablo regresando a Antioquía otra vez, diciendo a la iglesia de Antioquía lo que está pasando, y nuevamente en el capítulo 18 se retoma el tercer viaje misionero hasta el capítulo 21. Y finalmente lo que tenemos del capítulo 21 al capítulo 28 del libro de los Hechos es lo que algunos conocen como el cuarto viaje de Pablo, cuarto viaje misionero. Yo simple y sencillamente lo resumiré como el viaje de Pablo de Jerusalén a Roma. Y lo que estos últimos capítulos del libro de los Hechos básicamente nos ministran a nuestras vidas es, y disculpe que sea tan enfático en esto, pero lo que nos reportan es la mano providente de Dios sobre la vida de sus santos y sobre la vida de la iglesia. Entonces, me hice 4 preguntas. ¿Cómo nosotros respondemos al ministerio del Espíritu Santo en nuestros días? Porque dije que todo eso que está sucediendo es la narración de lo que pasó en aquellos días. Entonces tenemos que entender la obra del Espíritu Santo. Lo primero es que la iglesia fue formada por obra, no fue formada, por obra humana. Lo que tú tienes ahí es la intervención del Espíritu Santo de una manera libre, de una manera espontánea. Es decir, tú nunca vas a ver que la iglesia ordenó nada al Espíritu Santo. Tú nunca vas a ver que la iglesia le dijo al Espíritu Santo qué hacer. No, ahí no había mecanismos psicológicos, ahí no había mecanismos manipuladores como en nuestros días se estila. Allí no había este tipo de predicadores que dicen: voy a contar 1, 2 y 3, y cuando yo diga 3 el Espíritu Santo va a venir del ala derecha del auditorio al ala izquierda del auditorio. Olvídese de esas tonterías y de esos mecanismos psicológicos. Allí el Espíritu Santo se presentaba cuando se quería presentar, a la hora que lo quería hacer, sin pedirle permiso a Pablo, sin pedirle permiso a Pedro, porque el Espíritu que la Biblia nos presenta es un Espíritu libre de hacer lo que el Padre le ha ordenado que haga. Ese es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ese fue el Espíritu Santo del que los apóstoles escribieron después, y lo vemos ahí en Hechos 2:33. Véalo en su Biblia, manténgase conmigo en el libro de los Hechos y corramos por algunos pasajes que ya hemos estudiado. Hechos 2, verso 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo primero que tenemos que reconocer es que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que estaban en Jerusalén. La gente no lo entendía, pensaban que estaban ebrios. Pero déjame de paso te digo algo: la presencia del Espíritu Santo no causa en nuestras vidas estragos de ebriedad.
La presencia del Espíritu Santo no causa en nuestras vidas que nos comportemos como borrachos, es todo lo contrario. La presencia del Espíritu Santo causa en nuestras vidas sobriedad. Sobriedad. Jesús, quien fuera el portador exclusivo del Espíritu Santo desde su bautismo en el libro de Lucas hasta su ascensión, ahora ha dado este mismo Espíritu Santo a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto de Jerusalén. Ahora ha delegado, ha entregado no solamente una misión a la iglesia primitiva, sino ha entregado el Espíritu que moró sobre él en su ministerio terrenal, sobre los suyos. Fue este mismo Espíritu Santo que había estado en la persona de Jesús, quien vino a capacitar a los santos en Jerusalén para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, Hechos relata la obra del Espíritu Santo mediante su iglesia. Perdón, hay un error ahí, pero colóquelo ahí. Hechos relata la obra del Espíritu Santo mediante su iglesia. Lo vemos a lo largo del libro de los Hechos. Hay más de 50 veces a lo largo del libro de los Hechos en el que puedes ver la obra del Espíritu Santo alrededor de la iglesia. Discípulos llenos del Espíritu Santo hablando lenguas, Pedro lleno del Espíritu Santo testificando del poder de Jesús, discípulos llenos del Espíritu Santo hablando la palabra de Dios con valor. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, tuvo una palabra de juicio para Bar Jesús. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y tenían gran gozo. Observe algo. Y aquí vamos a pelear lo narrativo versus lo didáctico un poquito. Observe algo. La llenura del Espíritu Santo no solo provocó lenguas. La llenura del Espíritu Santo provocó poder para testificar de Jesús, provocó valor para predicar la palabra de Dios, provocó que Pablo tuviera una palabra de juicio. La presencia del Espíritu Santo provocó que la gente tuviera gran gozo en su vida. Entonces, cuando tú tienes a quien aboga en nuestros días, que lo único que la presencia del Espíritu Santo hace es provocar que hablemos lenguas, tú tienes a alguien que está tomando algo narrativo y lo está queriendo hacer algo doctrinal. Y por esta razón hay errores, o podemos llegar a errores, porque si esto fuera verdad, entonces también una obra del Espíritu Santo es que nosotros juzguemos a los pecadores. Y eso no se ve en nuestros días. Ni siquiera se ve que se juzgue a quienes pecan dentro del interior de la iglesia, mucho menos a los pecadores. Entonces ve esto, lo que el Espíritu Santo está desplegando es un poder de Dios que está derribando barreras sociales, geográficas, religiosas, raciales, mientras el Espíritu Santo está siendo derramado por doquier. Lo que tú ves en el libro de los Hechos es un derramamiento del Espíritu Santo por doquier, que no es exclusivo de nadie. Es decir, donde el Evangelio está siendo predicado, el Espíritu Santo está llegando para dar testimonio a pecadores de que están siendo salvos. Cuando tomas esta idea del Espíritu Santo como algo narrativo, pasas a decir entonces que la única evidencia o la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo es hablar otras lenguas. Sí, eso está pasando en el libro de los Hechos como algo narrativo, pero no hay ninguna parte en el Nuevo Testamento fuera de Hechos, es decir, no hay ninguna parte en las doctrinas que la iglesia recibió como enseñanza clara de que esa sea la evidencia de que el Espíritu Santo ha llegado. Lo que sí hay en las cartas es la evidencia de que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona en el mismo momento de la conversión para redarguirlo de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio delante de Dios. Y de acuerdo a Efesios capítulo 2, entonces el creyente recibe al Espíritu Santo como promesa de parte de Dios, como las arras. Entonces lo que tú tienes es en nuestros días que el creyente recibe al Espíritu Santo cuando el Padre, cuando el Hijo vienen a Él en el momento de la conversión.
una interpretación inadecuada del ministerio del Espíritu Santo nos puede llevar a creer que un creyente primero es convertido, luego con el paso del tiempo es regenerado y luego con el paso del tiempo recibe al Espíritu Santo. Eso no es posible a la luz del Nuevo Testamento. No lo es. A la luz del Nuevo Testamento, un creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Es muy diferente que un creyente necesita continuamente llenarse del Espíritu Santo. Pero no hay un segundo bautismo, no hay un tercer bautismo. De acuerdo a Pablo a los Corintios, somos bautizados en Cristo y con Cristo, y esto sucede cuando somos conversos por la misericordia y por la gracia de Dios a nuestro favor. Lo que tú tienes entonces ahí en los 4 Pentecosteses que ves en el libro de los Hechos, lo que tú tienes es más una confirmación para los judíos de que lo mismo que había sucedido en Jerusalén está pasando en Samaria, está pasando en Éfeso y está pasando en la casa de Cornelio. Un libro de transiciones. Pero si yo no entiendo que Hechos es un libro de transiciones, entonces lo que yo voy a hacer es hacer de lo narrativo algo doctrinal. Observe que en estos 4 eventos, y esto dista de cómo a veces entendemos la obra del Espíritu Santo, observe que en estos 4 eventos, Jerusalén, Samaria, la casa de Cornelio y Éfeso, observe que en estos 4 eventos Lucas no calla para decirnos lo que sucedió. Cuando estos 4 eventos se da, dice, todos, diga conmigo esa palabra, todos recibieron al Espíritu Santo. No hubo uno solo que no recibiera el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quiero hacer que lengua sea la norma para decir que una persona recibió el Espíritu Santo, me encuentro con algo. Me encuentro que en una congregación, en una reunión, puede haber gente que aparentemente recibió el Espíritu Santo porque habló en lenguas, pero ahí la norma ya no se cumple. Porque el que no habló en lenguas, entonces se le dice, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Discúlpeme, pero tengo que ser fiel al texto. Y el texto dice que en Jerusalén los 120 recibieron al Espíritu Santo. Todos los que estaban en la casa de Cornelio recibieron al Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos en Éfeso recibieron al Espíritu Santo. Todos los que estaban congregados en Samaria recibieron al Espíritu Santo. Es decir, en estas iglesias no hubo cristianos de segunda o tercera categoría que dijeran, nosotros no tenemos al Espíritu. Primera de Corintios 12, Efesios 2, aboga acerca de esta llegada del Espíritu Santo a los nuevos creyentes. Entonces, lo que vemos en Hechos es una transferencia de Jesús como el líder carismático hacia una comunidad llena del Espíritu Santo. El término en el libro de los Hechos es que entonces los creyentes fueron llenos del Espíritu, fueron investidos de poder de lo alto y fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces es importante el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días? Hermanos, siempre fue el Espíritu Santo quien inició el ministerio de la iglesia primitiva. Si yo no tengo en mi vida la presencia del Espíritu Santo, permíteme decir algo, sin la presencia del Espíritu Santo no hay ministerio. Él fue el enviado de Jesús para que su iglesia pudiera hacer la misión. Si yo no tengo al Espíritu, entonces yo no tengo ministerio, yo no tengo misión que cumplir o que suplir para nuestros días. ¿Qué ves a lo largo de Hechos? Ves que el Espíritu Santo supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia por medio de su obra en la vida de hombres que llevaron adelante el ministerio de Dios aquí en la tierra. Entonces, una comunidad llena del Espíritu Santo es aquella que asume que el ministerio del Espíritu Santo continúa en nuestros días. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo no ha cesado. Sigue en nuestros días, Dios sigue derramando de su Espíritu sobre hombres pecadores para que entonces estos hombres puedan obedecer el mandato de Dios de ir y llevar
el Evangelio por doquier. Eso es lo que nos da una misión clara para compartir con exactitud el Evangelio y dejar que los resultados finales de esta misión sean del Dios que ha enviado a su Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, ¿cómo entender el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días? No hay manera de hacer el ministerio sin el Espíritu Santo. No hay forma alguna en la que tú como hombre, en la que tú como mujer, en la que tú como joven, en la que tú como niño puedas obedecer el llamado de Dios para servirle sin la presencia portentosa y poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto nos lleva a la realidad de que la obra de Dios no se puede hacer a través de fuerzas humanas. La obra de Dios no se puede hacer a través de intelecto o capacidades humanas. La obra de Dios necesita las herramientas y los principios que Dios mismo nos ha dado, y lo primero que Él envía entonces para hacer esto es a su Santo Espíritu. La segunda pregunta que tienes que hacerte cuando estudias el libro de los Hechos es, bueno, ya el Espíritu Santo llegó, y algunos dirán que suave, Él lo va a hacer todo. Pero la segunda pregunta que yo me hice es, ¿qué tipo de persona usa Dios? Y tienes que hacerte la pregunta con respecto a lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué tipo de personas usó Dios? Pues reconocemos que el Espíritu Santo tomó la vida de hombres comunes y los llevó a realizar su soberana y perfecta obra. El libro de los Hechos entonces nos reporta cómo Dios tomó la vida de hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias solo para su gloria. Y lo mismo sucede en nuestros días. Comúnmente el maligno te va a descalificar para hacer la obra de Dios. Comúnmente el enemigo va a venir a mentirte acerca de que tus calificaciones no son las mejores para poder servir a Dios. Y sin embargo, si eres un creyente que ha nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo contigo. Cuando revisas el perfil de los 12 apóstoles, te das cuenta que si Dios los hubiera llamado por sus calificaciones, por sus capacidades para servir al Señor, ninguno de ellos hubiese estado allí. Pareciera ser que Dios, y así lo dice el Nuevo Testamento, le place tomar de lo vil y de lo menospreciado de este mundo y hacer una obra maravillosa de su gracia. ¿Por qué Dios hace esto? Hermanos, tenemos que ser conscientes y recordárnoslo una y otra vez. Dios llama lo vil y lo despreciado de este mundo y pareciera ser que rechaza a lo sabio y a lo jactancioso de este mundo por una razón. Porque Él está buscando siempre glorificar a su Hijo en todo momento y en todas las cosas que nosotros hacemos. El capítulo 7 nos reporta que un hombre llamado Esteban, y Lucas nos dice, Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? No tenía la mitad del Espíritu Santo. No tenía la tercera parte del Espíritu Santo. No, estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban es levantado como el primer mártir en la iglesia de Jerusalén. Y el resultado de esta persecución, Lucas nos lo registra en Hechos 8. Vaya conmigo a Hechos 8. Hechos capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto, ¿quiénes? Los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos, ¿qué hacían?
iban predicando la palabra de Dios. ¿Quién se quedó en Jerusalén? Los apóstoles. ¿Quién iba predicando el evangelio? ¿Quién iba? Vaya usted a saber quién iba. Lucas no nos dice cómo se llamaban. Lucas no toma el tiempo para decir María, Juana, Petra, Jorge, Luis. No dice que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución desatada en Jerusalén iban por doquier y iban predicando el evangelio. Hermanos, aquí tenemos el modelo que la iglesia ha seguido desde el comienzo. Todo creyente lleno del Espíritu Santo tiene un rol definido en la agenda de Dios y sus propósitos. Así es como la iglesia ha sido levantada y ha sido edificada en cada rincón del planeta Tierra. No por el nombre de un predicador, no por el prestigio de un evangelista, no por el prestigio de una mega iglesia. La iglesia ha avanzado definitivamente a lo largo de estos años, desde que el Señor la edificó a través de hombres y de mujeres y de familias comunes y corrientes, de las que muchos de nosotros jamás sabremos nombre, jamás tendremos un pedigrí, jamás tendremos un árbol genealógico de ellos, pero gloria a Dios que Él lo sabe, porque entonces quien se lleva la gloria es Él y no nuestro linaje. Vayan conmigo a Hechos 11, versos 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Dónde están los que dijeron? ¿Dónde están a los que Jesús les dijo, vayan y prediquen el evangelio? Hermanos, no están aquí. Aquí no está Jacobo. Aquí no está Pedro. Aquí no está Juan. El evangelio está llegando a otros lugares que no había llegado. Está llegando a Chipre, está llegando a Fenicia, está llegando a Antioquía, y no llegó en los pies de los 12 apóstoles auténticos. Llegó sobre los pies de gente común y corriente, y la realidad es esta: el evangelio es disipado, es compartido con otros cuando una iglesia llena del Espíritu Santo abre su boca. Y algunos en nuestros días todavía dicen, es que tiene que venir el evangelista fulano de tal, es que tiene que venir el pastor, es que tiene que venir la hermana Gana Almas, es que tiene que venir la hermana Santidad a Jehová. ¡No! Tú tienes al mismo espíritu, yo tengo al mismo espíritu. Lo que tú y yo tenemos que hacer es manifestar a una sociedad como la nuestra, que estamos aquí, que somos los embajadores de Dios, que somos los misioneros de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, y lo único que hacemos es entonces compartir de lo que estamos llenos. Entonces lo que tenemos relatado en este capítulo 11 es cómo surge la iglesia en Antioquía. De esta iglesia se levantaría un modelo misionero en aquellos días para la expansión de la iglesia. Y por sorprendente que parezca, nosotros no sabemos los nombres de quienes iniciaron esa maravillosa obra de Dios en Antioquía. Tampoco sabemos de su entrenamiento ministerial. Tampoco sabemos a qué instituto o seminario bíblico fueron, pero lo que sí sabemos por testimonio de Lucas es que estaban llenos del Espíritu Santo y que sus vidas comunes y ordinarias comunicaron el poder extraordinario de Dios a la perversa generación que vivía en Antioquía de Siria. Entonces la obra de Dios siempre avanza a través de personas ordinarias. Date cuenta de algo. Satanás siempre nos está mintiendo y nos está diciendo, no es posible, no tienes el intelecto para compartir, no tienes el denuedo que aquellos hombres tenían, no tienes los elementos suficientes. La pregunta que yo me haría a la luz de lo que estamos viendo es, ¿tienes al Espíritu?
Porque si tienes al Espíritu, tienes todo lo que necesitas. No necesitas más. Si tienes al Espíritu, tienes todo lo que necesitas. Al final del libro podemos ver que Dios usó hombres comunes, pero llenos del Espíritu Santo, para testificar con valor ante propios y ante extraños. Así fue como Dios levantó a Pedro cuando Pedro no estaba calificado para predicar en Jerusalén. Había negado al Maestro al igual que Judas. Y sin embargo Dios nos da una gran lección cuando es Pedro quien abre su boca el día de Pentecostés para explicar lo que le estaba pasando. Así es como Esteban surge, primero como un diácono para atender las mesas en Jerusalén y después como un tremendo mártir en la iglesia primitiva. Así es como Felipe surge de servir las mesas en Jerusalén para ir a Samaria y predicar el evangelio y ser testigo del avivamiento desatado allí. Así es como Ananías surge en Damasco desde el anonimato para orar por Pablo, para ver el milagro de cómo el Señor le regresaba la vista, para bautizarlo. Así es como Ananías recibe a Pablo, este narcotraficante, este sicario en contra del cristianismo. Así es como Ananías lo recibe y tiene el privilegio de llamarlo por primera vez hermano Saulo. ¿Quién era Ananías? ¿Quién sabe? ¿Cuál era su linaje? ¿Quién sabe? Era como un Melquisedec en la Biblia. Nadie sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Pero ese es el tipo de gente que Dios usa. Así es como surge Bernabé. Sin que nadie nos dijera quién era Bernabé, así es como Lucas lo presenta en el libro. Así es como surge Cornelio. Así es como surge Lidia. Así es como surge Eunice y Loida como madre y abuela de Timoteo. Así es como Lucas nos introduce a Timoteo, a Tito, a Tíquico. Nadie sabe quién era esta gente. Estábamos en una reunión, yo tenía a un predicador, un pastor al que yo respeto mucho. Sube el predicador de esa noche, comienza a compartir la Biblia y uno cuando es joven hace preguntas tontas. Y entonces yo le digo a este predicador, hermano, ¿usted conoce a este predicador? Y me dice, ¿quién sabe quién sea? Me dice, este es como Melquisedec, no le conocemos el pedigrí. ¿Qué importa? Si estás lleno del Espíritu Santo, entonces tienes algo que comunicar. Y el testimonio de eso es que gente vendrá al Señor. Entonces aquí hay una de las lecciones más impresionantes y lo hemos estado viendo al final del libro de los Hechos. El apóstol Pablo se deleitaba una y otra vez en el contraste que hay cuando servimos al Señor ante la majestad del mensaje y la fragilidad o la insignificancia del mensajero. Y cada vez que tú tienes el potente mensaje de Dios que puede convertir el alma y que puede salvar al pecador, el maravilloso contraste siempre es la fragilidad, la insignificancia del mensajero. Nosotros deberíamos estar agradecidos cuando leemos Hechos, de que Lucas nos dé el testimonio de gente común, de gente pecadora viniendo siendo salva y después viniendo a servir al Señor. Hermanos, es que la realidad es esta, no hay de otra gente en la iglesia. Hola. No hay de otra gente en la iglesia, somos comunes y corrientes y algunos somos más corrientes que otros y algunos somos más comunes que otros. Pero Dios toma lo vil y lo menospreciado para embellecerlo, para derramar su poder en nuestras vidas. Lo que vemos al final del libro de los Hechos es a Pablo como un hombre afable y menguado, pero con una gran irresolución y fortaleza en la vida cristiana, mostrándonos a Cristo y nadie más. Y esta es la idea de cuando servimos al Señor. No mostramos nuestra presencia, no mostramos nuestra preparación, mostramos a Cristo. De esto se trata, servir al Señor. Y lo que tú ves a lo largo de toda la historia de la iglesia es que Cristo sigue equipando a todo creyente para la obra del ministerio. Algunos lo creen, otros no lo creen.
Y los que creen que Dios sigue equipando a todo creyente para la obra del ministerio, a veces están haciendo demasiada cosa en el ministerio, estás demasiado cargado con muchas cosas. Y los que no creen se convierten como en espectadores o en porristas. Pero eso no es la comunidad carismática, eso no es la comunidad llena del Espíritu Santo que el libro de los Hechos nos presenta. Entonces esto me pasa a la tercera pregunta que yo me hice. ¿Cómo es que yo entiendo el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Y cómo es que puedo entender los resultados divinos que hubo en esta iglesia? Y nuevamente Lucas no queda callado ante el tema y nos da reportes de lo sucedido. Y nos dice la forma como la iglesia creció, fue edificada en los días de los apóstoles. Podemos ver lo que sucedió en Hechos 2, 41, 47, en Hechos 4, 4, en Hechos 5, 14, pero voy a tomar los resúmenes a partir del capítulo 6. Vean ahí Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué crecía? La palabra de Dios crecía. Y entonces el número de los discípulos se multiplicaba. Lo que Lucas describe en el crecimiento de la iglesia, o cómo Lucas presenta el crecimiento de la iglesia, en realidad es el crecimiento de la palabra de Dios. Recordaba cuando estudiaba este pasaje, cómo es que en alguna ocasión escuché a don Fermín García compartir cómo el evangelio llegó a su casa. Y entonces dice que algunos misioneros habían venido en algún momento a este valle en la Sierra de Sonora y habían traído unas cajas con Biblias. Pero esas cajas de Biblias quedaron en un lugar, los misioneros se fueron y las cajas nunca fueron abiertas. Así que estuvieron ahí un par de años hasta que alguien se atrevió a preguntar qué había dentro de esas cajas. Rompieron las cajas, abrieron las cajas, eran Biblias. Y entonces comenzaron a distribuir las Biblias en el valle, sin que hubiera un predicador. Y la gente comenzó a leer la palabra, y la gente comenzó a convertirse al Señor, a venir al Evangelio. Lo que está pasando en el libro de Jerusalén, en el libro de los Hechos, en ese primer contexto de la iglesia en Jerusalén, es esto mismo. La iglesia está creciendo porque la palabra de Dios ha estado creciendo en ellos. Ahora, observen que esto es en el contexto de Hechos 6. Y en Hechos 6, cuando los apóstoles fueron nuevamente liberados a su ministerio principal, el ministerio de la oración y el ministerio de la predicación, Lucas nos reporta entonces que la palabra siguió creciendo. Siguió creciendo. Entonces, ¿cómo entender el ministerio en nuestros días? Hermanos, hay cosas que un pastor tiene que hacer, hay cosas que los creyentes tienen que hacer, hay cosas que Dios nos da dones espirituales para que nosotros hagamos diferentes tareas y diferentes cosas. Nuevamente el maligno nos engaña y nos pasa a pensar o a creer que el pastor se tiene que convertir en una especie de todólogo. Y cuando la gente piensa que el pastor se tiene que convertir en una especie de todólogo, pasamos a lo inverso de lo que está pasando en Hechos capítulo 6. Lo que tienes aquí es que cuando estos hombres se enfocaron en predicar la palabra de Dios y oraron, el Señor bendijo ese ministerio con mayor crecimiento de la palabra, lo cual trajo crecimiento numérico. Entonces, en ese contexto lo que nosotros vemos es cómo se levantó gente a servir. Gente que se levantó para servir las mesas. Voy a usar este término que para nosotros pudiera ser común. Alguien que sirve las mesas en un lugar donde se ofrece comida, ¿cómo se llama? Mesero. Entonces, si en nuestros días hiciéramos una convocatoria para decir, vengan acá todos los que quieren ser meseros, algunos aquí, sin ofender a nadie, dijeran, no, qué denigrante. Algunos aquí dijeran, chale,
A lo mejor hay unos más inteligentes que dicen, pues dicen que los meseros reciben buenas propinas. Pero el sentido real es que cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, así el Espíritu te convoque a ser mesero, lo vas a hacer con gran deleite. ¿Se acuerdan? Yo les he platicado que en una ocasión estaba en una conferencia y me estaba boleando los zapatos. En esa conferencia hay un lugar donde te puedes sentar a que te boleen los zapatos. Y resultó ser que la persona que me estaba boleando hablaba español. Y cuando leyó mi gafet, era una conferencia mayormente para gente que habla inglés. Y cuando me vio el nombre y me vio México, comenzó a charlar conmigo en el español. Y él me estaba lustrando los zapatos con tal ahínco y con tal espíritu de servicio que yo dije, este debe ser un profesional para lustrar zapatos. Y entonces cuando yo le pregunto, pues qué bueno que estás haciendo esto, gracias a Dios por tu vida. ¿Y a qué te dedicas? Oh, dice, soy un servidor del Señor. Pero en eso terminó de lustrarme, le hablaron por el celular y él se tuvo que ir. Y el que estaba al lado de él lustrando también hablaba español y me dice, ¿es cardiólogo? Oh, le digo yo, ¿es cardiólogo? Sí, me dice. Es dueño de un hospital de cardiología. Oh, es dueño de un hospital de cardiología. Es el hospital más prestigiado que hay en Los Ángeles. Y él pide esta semana de vacaciones para venir a ilustrar zapatos. ¿Tú te imaginas eso? Un cardiólogo que puede ganar en los Estados Unidos miles de dólares está diciendo, voy a ir y voy a ilustrar pastores, voy a ilustrar zapatos de pastores de todo el mundo. Y fue tan, su trato era como el de una dama, todavía fue tan lindo conmigo que me dijo, cuida tus zapatos, son los zapatos más bonitos que he boleado en este día. Y si quieres regresa el último día de la conferencia para que lleves zapatos lustrosos para predicar el domingo en tu congregación. Pero eso no fue todo. Entonces yo paso a decirle a quien me había dicho que era, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces él me dice, soy juez. Y entonces yo y mi hermano nos paramos de ahí y le digo, ¿te das cuenta de lo que acaba de suceder aquí tan loco? Tú y yo somos unos humildes venaditos de la montaña y nos acaban de lustrar los zapatos, quizás uno de los mejores cardiólogos de la ciudad y de este estado y de esta nación, y a ti te acaba de lustrar los zapatos un juez de esta ciudad. A los años, no en ese momento, pero a los años supimos que por años este hombre ha sido reconocido en California como el juez más justo y ha alcanzado niveles en el aparato de gobierno de Estados Unidos impresionantes. Y todavía algunos de nosotros nos atrevemos a orar al Señor y decirle, Señor, te quiero servir, pero por favor no me llames a ser mesero. Me perdí. Hechos 9:31. Entonces la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Vean algo impresionante. Pablo ha salido de las filas de los enemigos, sí, y se ha sumado a las filas de los amigos. Y sin embargo, lo que nosotros vemos es que la presencia de Pablo no era necesaria para que la iglesia creciera en el temor del Señor. La iglesia estaba creciendo antes de que Pablo llegara a ser un personaje principal en el libro de los Hechos. Entonces, observen esas tres frases y podemos reconocer algo. La iglesia no creció por algo exterior. La iglesia en ese momento del libro de los Hechos estaba creciendo por su relación íntima con el Señor. Y Lucas usa tres cosas para describir eso. La iglesia era edificada, que es sinónimo de madurez espiritual. Es decir, la iglesia estaba madurando espiritualmente. Lo segundo que Lucas dice es que la iglesia andaba en el temor del Señor.
Y lo tercero que dice es que la iglesia andaba fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermanos? Esto es obra interna de Dios en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo llena a su iglesia, cuando el Espíritu Santo que convence de pecado nos satura, entonces nosotros podemos decir, estamos madurando, estamos siendo edificados espiritualmente, estamos siendo fortalecidos por la obra del Espíritu Santo, estamos andando en el temor del Señor. Entonces queda claro algo, el avance del reino incluye tanto crecimiento numérico como crecimiento espiritual. Vean Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Observen que Lucas enfáticamente está diciendo, lo que está sucediendo es que la palabra del Señor está creciendo. A pesar de la oposición que para esta hora la iglesia enfrentaba, ella seguía creciendo. A lo largo del libro de Hechos vemos la historia de esta iglesia en sus primeras décadas y queda demostrado algo: la persecución jamás ha detenido el avance del reino de Dios, solo lo ha multiplicado y lo ha fortalecido. Muy al principio de la era de los padres de la iglesia, Tertuliano se levantó para decir que la sangre de los mártires realmente era la semilla que Dios sembraba para el crecimiento de su iglesia, y eso ha sido una realidad a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Pero un día, en el día final, la iglesia que ha sufrido, que está sufriendo y que sufrirá por causa del Señor, un día el Señor levantará a su novia y a su iglesia como una iglesia triunfante. Y esto queda demostrado en el libro de los Hechos, al final del capítulo 12, cuando ves que mientras Herodes está siendo juzgado y está siendo comido por gusanos, nuevamente Lucas nos dice, la palabra del Señor crecía y prevalecía. Luego pasamos a Hechos 16:5 y ahí se nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Mientras la palabra está creciendo, mientras la fe de nuevos creyentes está caminando al Señor, vemos que la obra está avanzando. Y tenemos que reconocer lo que realmente está pasando en el libro de los Hechos, porque esto sí es un principio. El objetivo de una iglesia llena del Espíritu Santo para compartir el mensaje del Evangelio no es acumular conversos. El objetivo real de una iglesia llena del Espíritu Santo es discipular a los creyentes. Nosotros en nuestros días muchas veces lo que vemos es iglesias o pseudo iglesias que están a reventar y que la gente piensa que todo en la vida de un creyente es ser converso, pero no están madurando en el Señor. Entonces tú tienes acumulación de gente, pero no tienes discipulado hacia los creyentes. Hace años leía a un historiador de la iglesia, alguien que se dedica a escribir sobre eclesiología, y perdonen que no recuerde su nombre, pero él dijo lo siguiente: cuando pensamos en la obra de Dios en nuestros días, deberíamos dejar de contar a la gente de nuestras congregaciones y tendríamos que empezar a pesar a la gente. ¿Y cómo pesas a un creyente? Muy sencillo, cuando está siendo probado. Cuando un creyente está siendo probado, tú estás teniendo como respuesta el resultado si la palabra de Dios está creciendo en su corazón. Si los contamos, nunca sabremos si la palabra de Dios está creciendo en su corazón. Pero cuando somos pasados por el fuego, podemos saber la obra interna de esa persona. Y luego en Hechos 19:20, así que crecía, y observen esto, me gusta. Así que crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. No solamente está diciendo que crecía, sino está diciendo que lo hacía de forma poderosa y esta palabra prevalecía.
Éfeso es el lugar donde Lucas está reportando esto, aquel lugar donde la hechicería y la magia eran tan fuerte que usted recordará lo que leíamos en ese pasaje. Ellos comenzaron a traer sus libros de adivinación, sus libros de hechicería, comenzaron a traer las biografías de Harry Potter. No, perdón, eso no es de esa era. Pero comenzaron a traer todos los libros de enigmas, de encantamientos, y comenzaron a quemarlos en la plaza. Pablo nunca pidió eso. Pablo nunca manipuló para que eso sucediera. Esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un pecador, ni siquiera le tenemos que decir lo que haga. La obra del Espíritu Santo te lleva a quemar lo que tengas que quemar, te lleva a tirar lo que tengas que tirar, te lleva a mostrar que el Espíritu Santo está tratando de una manera maravillosa contigo. Tenemos el testimonio de los 7 hijos de Seba en este pasaje, ¿se acuerdan? Salen estos 7 hijos de Seba y quieren ir y promoverse como exorcistas en esta ciudad. Y entonces cuando ellos van y quieren liberar a alguien, le dice: aquí venimos a liberarte. Y el demonio habla a ellos y les dice: bueno, a Pablo conozco y al Cristo que Pablo predica también lo conozco, pero ustedes, ¿de dónde salieron? ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa? Los dan una buena revolcada. No, esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es gente intentando ser la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que Lucas dice es que la palabra de Dios prevalecía y lo hacía poderosamente. Y siempre que tienes a un creyente auténtico del Señor Jesucristo, vas a prevalecer a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades. La hechicería, la magia, lo místico que había en Éfeso no fue impedimento para que el reino de Dios avanzara en ese lugar. Disfruté mucho una enseñanza que esa semana escuché y el título del mensaje cautivó mi corazón desde que lo vi en las redes sociales: ¿predicadores o exorcistas? Y cuando yo vi que eso era una pregunta, ¿predicadores o exorcistas?, yo dije, Hechos 19. Así que comencé a escuchar al predicador y exactamente, era Hechos 19. Y estaba diciendo, no, Dios no te llama a ser un exorcista, Dios te llama a ser un predicador del Evangelio, porque lo que va a prevalecer poderosamente en medio de las tinieblas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hermanos, no somos cazafantasmas. Somos predicadores de un evangelio que causa libertad en la gente. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo no tiene temor a la influencia que Satanás puede tener. La predicación de la palabra en la llenura del Espíritu fue y es más poderosa que el poder de Satanás desplegado. Jesús mismo enfrentó a Satanás con la palabra de Dios en las tentaciones en el desierto. Escrito está. Y desde ese lugar llamado Éfeso, desde esta gran ciudad, se nos dice que el Evangelio fue predicado a toda Asia. Y por lo menos ahí no vemos que Pablo estuvo saliendo, o por lo menos Lucas no nos dice que Pablo estuvo saliendo y regresando. Lo que nosotros vemos es que Pablo ministró gente que fue llena del Espíritu Santo ahí en Éfeso, y esa gente fue a otros lugares y predicó el Evangelio. Hechos 28 del 30 al 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlos, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. El final del libro de Hechos es claro. El Evangelio es proclamado en Roma por su mayor mensajero, y de esta manera el libro termina con una nota de triunfo, sin estorbo. ¿Cómo es que Pablo estaba predicando en Roma? Sin estorbo. Siempre que una persona llena del Espíritu Santo predique, no importa el ambiente en el que predique, nosotros podemos tener el testimonio sin estorbo. Es que había muchos niños gritando, sin estorbo. Es que ahí estaba un endemoniado, sin estorbo. Es que ahí había un borracho que no te entendía nada, sin estorbo. Es que ahí está una prostituta, sin estorbo, también para ellas es el Evangelio. Es que ahí llegó un sicario,
sin estorbo. También para Él es el Evangelio. Estamos tan preocupados por lo que nos pueda estorbar. Y siempre que nosotros estamos preocupados por lo que nos pueda estorbar, el mensaje que es sin estorbo se ve menguado. Es que usted no puede predicar aquí si no trae corbata. Estorbos. Es que usted no puede predicar aquí si no usa guayabera. Estorbos. Ahora piensen en algo. Pablo está en ese lugar. Como ya lo dijimos la semana pasada, un soldado romano lo está cuidando. El evangelio está siendo disipado a otras naciones. Y yo me preguntaría, ¿qué pasó con aquellos soldados romanos que recibieron el mensaje del evangelio? Había una ley para los soldados romanos. Y esa ley era que los soldados romanos tenían que ir por todo el imperio, es decir, no se podían quedar en el pretorio a vivir toda su vida. Ellos eran enviados a campañas, eran enviados a resolver problemas a otros lugares. Y aquí tenemos al apóstol Pablo por 2 años predicando, ya dijimos, a 6 soldados romanos cada día, y cada uno de ellos era distinto. Y ahora estos soldados están siendo removidos de Roma para ir a otros lugares. Y yo me haría la pregunta, ¿soldados o misioneros? ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Cuál crees que es? Misioneros, porque cuando recibieron el mensaje del evangelio fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron por todo el imperio romano, ellos fueron disipando el mensaje del evangelio. No hay otra manera de ver el crecimiento exponencial que la iglesia tuvo en aquellos días. Y cuando Pablo escribe a los colosenses desde Roma, observe lo que dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de lo cual oísteis antes de la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto. Pero él estaba encarcelado en Roma. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, la comunidad del pueblo de Dios está creciendo al traer personas a la fe en Jesús. Está incorporando a esta gente que está siendo salva al cuerpo de Cristo. Así sucedió en Jerusalén. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así sucedió en los días de Pablo en Roma, escribiendo a los colosenses. Y así sigue sucediendo en nuestros días. Pero déjame decirte cuál es el problema para nosotros. A veces estamos muy concentrados en los resultados y nos olvidamos lo que Lucas dice en el libro de los Hechos. Crecía la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, yo no estoy preocupado. A mí no me quita el sueño tener 2 o 3 servicios en día domingo. Pero a mí sí me preocupa y me pone a temblar el hecho de que yo estanque mi vida espiritual y deje de crecer. Y tengo muy claro que cuando un hombre de Dios se concentra en la profundidad del llamado de Dios para su vida, el Dios que lo llamó se concentrará en la extensión del ministerio de esa persona. El problema con esto es que a mucha gente los números sí les quita el sueño y están midiendo su ministerio por la cantidad de gente que están acumulando. Si tú no eres pastor y simplemente eres un creyente, quizás estás pensando, tengo que ganar a 100 para Cristo. Y tú estás diciendo, voy en el número 1, ahora tengo el número 2, ahora tengo el número 3, ya voy en el número 20. Estás muy concentrado en los resultados. Yo no digo que sea malo tener una meta para compartir el evangelio, pero si lo que te motiva para ganar almas es simplemente el hecho de tener una
meta visible de decir, no, es que tengo que hacerlo. Estás muy concentrado en resultados. Y tendrías que revisar que lo que pasó aquel día fue gente que estaba creciendo en la palabra. Entonces, hay tres cosas que hay que ligar. El crecimiento natural de una iglesia incluye sí crecimiento numérico, sí crecimiento espiritual y a la vez un impacto cultural. Estas son las tres cosas que ellos estaban alcanzando en el libro de los Hechos. Y voy a terminar con una pregunta que a veces cautiva nuestro corazón y que nuevamente Hechos no nos deja con la duda de qué es lo que sucede. Si el Evangelio estaba creciendo con pasos avasalladores, si el Evangelio estaba siendo disipado a todo el Imperio Romano, si el Evangelio estaba llegando al Asia Menor, ¿por qué es que algunos creían y otros no creían en el Evangelio? ¿Por qué es que nosotros vemos el rechazo de los atenienses, por ejemplo, al mensaje de Pablo? ¿Por qué es que nosotros lo vemos? ¿Por qué es que vemos gente en todas las ciudades donde Pablo iba predicando que resistían el mensaje del Evangelio? Bueno, ves a lo largo del libro una gran cantidad de personas viniendo al Señor y a otros muchos ves en el libro rechazando el mensaje del Señor. Y de esos, Pablo no nos deja con la duda. Cuando escribe sus cartas, nos explica lo que puede suceder. Cuando escribe a los romanos, nos dice en el capítulo 1 de estos hombres que detienen con injusticia la verdad y rechazan el Evangelio. Cuando escribe a los corintios, nos dice que estos hombres consideraban que el Evangelio era una locura, que no comprendían cómo es que el Cristo que había muerto en el Calvario pudiese resucitar y pudiese estarlos salvando. Cuando escribe a los Efesios, Pablo dice que estos hombres tenían un entendimiento entenebrecido. Cuando piensas en esto y después revisas la historia de la iglesia, te das cuenta de algo. Te das cuenta que en los últimos 195 años la iglesia ha enfrentado un gran problema con algo que es conocido como decisionismo. Es decir, cuando tú quieres obtener o sacar que la gente tenga una decisión por Cristo. Algunos lo llaman la oración del pecador, otros lo llaman llamados al altar, etcétera. Y cuando tú revisas esto, te das cuenta cómo es que esto realmente ha sido un incentivo para que la gente llegue a odiar a Dios, no amarlo. Las influencias humanistas han distorsionado el objetivo de Dios y de la salvación, de modo que las iglesias hoy en día presentan un llamamiento al altar centrado en glorificar al hombre y no centrado en glorificar a Dios. Y siempre este Dios es presentado como un Dios que aparentemente quiere conceder todos absolutamente tus deseos. Por eso es que en la estructura eclesial de nuestros días tenemos llamados al altar más o menos así. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Segunda opción, ven a Cristo y Él te dará la experiencia más culminante de tu vida. Tercera opción, si crees en Cristo recibirás buena salud, éxito y mucho dinero. Cuarta opción, Dios tiene un lugar en su corazón que solo tú puedes llenar. Si estuviéramos en una caricatura me hubieran salido estrellitas aquí y mis ojos se hubieran dado vuelta. Dios tiene un lugar en su corazón que solo tú puedes llenar. Un Dios justo y santo como Él, dejando un rincón de su corazón para pecadores como tú y como yo. Quinta opción,
Si solo le pides a Cristo que entre en tu corazón, Él promete entrar y tener comunión contigo para siempre. Ese no es el contexto de ese pasaje. Está hablando a una iglesia, no está hablando a pecadores para la salvación. Sexta opción que no está en mis notas. Prueba al Señor. Como si el Señor fuera un desodorante o un perfume al que tenemos que probar. Cada una de estas declaraciones rechaza totalmente al Dios de la Biblia y coloca al hombre en un lugar de ser un hombre Dios ensalzado, quien puede tomar la decisión de obedecer o de seguir al Señor. El libro de los Hechos no guarda silencio ante este tema. El libro de los Hechos nos dice cómo Dios estaba salvando gente. Lo primero que leemos es que Dios les concedió el arrepentimiento. ¿Quién se los concedió? Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así también que a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Están los hermanitos en Jerusalén que tienen toda una estructura religiosa de cómo Dios se mueve. Están los hermanitos en Jerusalén que tienen a un Dios y a una fe exclusivamente judía, y están allí diciendo algo maravilloso. Cuando el evangelio ha salido de las 4 paredes de Jerusalén y ellos están entendiendo lo que está pasando allí, están diciendo: no lo puedo creer, Dios está salvando gente y no es judía. Y entonces el Espíritu Santo inspira a Lucas para decir lo que está pasando con esa gente. Dios les concedió, ¿qué? El arrepentimiento que los conduce a la vida. ¿Por qué tenemos problema nosotros para entender que Dios le puede conceder arrepentimiento a alguien que tú y yo no calificamos para la salvación? ¿Por qué tenemos problema para eso? Lo segundo, Dios los ordenó para la salvación. Hechos 13, del 46 al 48, no calla en esto. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: es necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban. ¿Qué glorificaban? La palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Entonces, ¿quiénes creían y quiénes no creían? Aquellos que estaban ordenados estaban creyendo. Lo tercero, Hechos 16:14. Dios abrió el corazón y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tomó una decisión por Cristo. Se convenció porque le dijeron que probara a Cristo. Se convenció porque Pablo le dijo: tendrás buena salud, tendrás fama y tendrás dinero. No, ya vimos, era una empresaria. Ella no necesitaba más dinero, quizás ella no necesitaba más fama, quizás ella no necesitaba más prestigio. Lo que ella necesitaba como pecadora era ser salva. Y entonces Dios irrumpe con su poder y abre su corazón para escuchar lo que Pablo decía. ¿Cómo que para escuchar lo que Pablo decía? Si estaba ahí en el río y el único que estaba hablando era Pablo. ¿Acaso Lucas estaba tonto o dormido cuando estaba escribiendo esto? No.
Lo vimos la última sesión. El problema con los judíos es que oyendo no entendían y viendo no percibían. Y este no es un problema exclusivo de los judíos, este es el problema de todo pecador. Te puede estar escuchando como mensajero de la palabra de Dios, pero el milagro de la salvación inicia cuando Dios irrumpe y abre nuestro corazón para escuchar su mensaje. Esta es la forma como Dios estaba salvando gente en el libro de los Hechos. Esta es la forma como los apóstoles escribieron las cartas y esta es la forma actual como Dios sigue salvando pecadores. Por eso es que tú y yo podemos decir, fulano de tal ha venido a la iglesia pero no es salvo. Fulano de tal ha escuchado el evangelio, se compró una Biblia y la lee. Déjame decirte qué es lo que pasa con cada creyente de Jesucristo a la luz de estos tres pasajes. A la luz de estos tres pasajes, toda persona que ha nacido de nuevo es porque Dios le ha concedido el arrepentimiento para la salvación, es porque Dios lo ha ordenado para la vida eterna y es porque Dios mismo en algún momento determinado de la vida abrió nuestro corazón. Quien no tiene estos tres elementos puede repetir una oración, puede decir que sí en un momento, pero digan que se los dijo un loco. Su paso por la periferia de la iglesia será temporal. Porque cuando Dios hace su obra, Dios la perfecciona. Y cuando Dios la perfecciona, entonces tenemos una promesa maravillosa en Juan 10. Él nos va a guardar. Como buen pastor, Él nos va a guardar. Y por esa razón es que tienes un montón de gente diciendo, se cayó el hermano. ¿De dónde se cayó? Ay, es que el hermano fulano de tal se cayó. ¿De dónde se cayó? Hasta un niño lo entiende. ¿De dónde se cayó? De ningún lugar. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Haber dicho sí sin que Dios te haya dado arrepentimiento no es salvación. Haber dicho sí sin que Dios te haya ordenado para la vida eterna no es salvación. Haber dicho sí aunque Dios no te haya dado el don del arrepentimiento no es salvación. Es religión. Pero cuando tú tienes la obra de Dios en la vida de una persona, entonces tú tienes la llenura del Espíritu Santo en esa persona. Y entonces cuando la llenura del Espíritu Santo está en una persona y esa persona peca, entonces esa persona sabe a dónde ir cuando pecó, tiene que correr a donde está Dios y entonces puede recurrir a 1 de Juan 1 para decir, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aboga por mí. Aboga por mí. Un cristiano a la luz del Nuevo Testamento sabe que el Paracletos de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, pero también sabe que tenemos a un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo, para suplicar y para rogar en su ministerio de intercesión que seamos fortalecidos en el Señor. Esta es la manera como Lucas explica la salvación de propios y de extraños en el libro de los Hechos. Por eso es que cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 lo dice claramente, estábamos muertos y hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y cuando alguien está muerto y hundido en sus delitos y pecado, no hay manera que pueda responder al mensaje del Evangelio. La primera obra de gracia es que Dios nos tiene que despertar. La primera obra de gracia es que Dios nos tiene que dar vida para que mis oídos pecadores puedan escuchar el mensaje divino, para que un corazón corrompido por el pecado pueda ser golpeado por el Señor, y cuando un corazón pecador es golpeado por el Señor, entonces ese corazón de roca es convertido en carne. No hay forma como un hombre o una mujer pueda responder al mensaje glorioso del Señor, al menos que Dios haya extendido su obra de favor. ¿Qué ves en Hechos? Lo que ves en Hechos es la victoria de la palabra de Dios
sobre todo pecado. Lo que comenzó en Jerusalén terminó en Roma. Y aquí nosotros tenemos nuestro modelo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar en este evangelio y tenemos que guardar este depósito. Y solo puede ser hecho cuando nosotros humildemente le decimos al Señor: gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo. Lléname cada día de tu Espíritu. Lo podemos hacer cuando entendemos que gente común es la gente que es usada por Dios. Lo podemos hacer cuando entendemos que el crecimiento de una iglesia es la obra de Dios, pero para que eso suceda yo tengo que crecer en la palabra de Dios. Y lo hacemos entendiendo que la salvación, desde la primera hoja de Génesis hasta la última letra de Apocalipsis, es del Señor, no de los hombres. La salvación es de Dios, no de los hombres. No hay intento que yo como hombre pueda hacer para ganar mi salvación. Mis mejores obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, cuando ves esto, Dios concediendo arrepentimiento, Dios ordenando para la vida eterna, Dios dándonos el don de la salvación, hermanos, no hay manera en la que un pecador pueda estar de pie delante de un Dios justo y santo. Nuestra respuesta es siempre, siempre, siempre que recordamos eso, caer de rodillas delante de Dios y poder decir: Señor, tuviste misericordia de mí cuando yo no lo merecía. Así como tuviste misericordia de Pedro para hacerlo el predicador el día de Pentecostés. Así como tuviste misericordia de Lidia cuando ella estaba en el río ahí intentando hacer cosas religiosas. Así como tuviste misericordia de Cornelio cuando él creía que por sus ofrendas y por sus dádivas iba a ganar el reino. Así como tuviste misericordia de Saulo de Tarso cuando él intentaba agradarte a ti, matando y encarcelando cristianos. Así como tuviste misericordia de Juan Marcos, el traidor del primer viaje misionero. Así como tuviste misericordia de Julio y lo pusiste en un barco para que llevara al mensajero a Roma. Así como tuviste misericordia de aquellos hombres que acompañaban a Pablo de Cesarea a Roma y les permitiste ver el poder desplegado de la agenda de Dios. Así como tuviste misericordia de cada ciudad donde el evangelio fue predicado. Así, Señor, es como tuviste misericordia de nosotros. Y nos llamaste a la salvación aun cuando no lo merecíamos. Puestos en pie, por favor. Nadie se mueva, nadie se salga. Hemos exaltado la palabra de Dios y creo que este es un tiempo maravilloso para agradecer a Dios su salvación sobre nuestras vidas.